Sí, muchas gracias, señor presidente. A ver, el Polo Democrático Alternativo votará negativamente el informe con el que termina la ponencia. Votará, repito, negativamente ese informe. Pues el proyecto en general es lo que quiere decir votar negativamente el informe con el que termina la ponencia. Pero al respecto vale la pena hacer algunos comentarios. Sin duda que este es un proyecto que tiene origen en una idea mayoritaria en Colombia de acabar con la reelección presidencial, pero utilizan esa, digamos, voluntad mayoritaria de los colombianos, los amigos del gobierno aprovechan esa circunstancia para promover esta especie de sancocho indoctrinario, como he llamado a este proyecto, que al final no se sabe muy bien qué tipo de Frankenstein es. Repito, entonces, se aprovecha la idea de la no reelección con ese propósito. Y en relación con la no reelección, yo creo que hay una cosa que vale la pena señalar, ¿no? No queda muy bien parado Colombia ante el concierto internacional cuando tenemos dos presidentes de la República reelegidos mediante un articulito originado en un delito. Podrá discutirse si fue delito o no delito, pero aquí el que establece si las cosas son o no delito, pues son los jueces de la República, y en este caso la Corte Suprema de Justicia ya estableció que hubo un cohecho y que ese artículo se aprueba a partir de un cohecho. De pronto en otro país o en otras circunstancias, alguna corte procedería de oficio y tumbaría el articulito y nos evitaríamos tener que derogarlo mediante este acto legislativo. Pero bueno, seguramente se va a terminar eliminando por la vía de este acto. Lo segundo que queremos mencionar es que este es uno de esos proyectos al que se le hace mucho ruido, pero que no resuelve ni uno solo de los angustiosos problemas nacionales. O sea, para el ciudadano de a pie, la gente común y corriente, las clases medias, este proyecto no le resuelve absolutamente ni uno solo de sus problemas y de sus necesidades. O sea, que los colombianos no se hagan ilusiones de que su vida va a cambiar positivamente por esta reforma constitucional. Y ni siquiera ataca cosas que podría haber atacado si las mayorías del gobierno hubieran querido. El Polo Democrático Alternativo en su propuesta señaló que se debería aprovechar esta reforma para atacar en serio la corrupción del sistema electoral. Es que el sistema electoral colombiano asquea. Pero bueno, a mí no. Senadores, les pido el favor que oigamos al senador Robledo como él los oyó a ustedes. Siga, senador Robledo. Estaba yo diciendo que la corrupción del sistema electoral colombiano asquea. Yo en esta plenaria he mencionado cómo un procurador alguna vez dijo que las elecciones en Colombia eran tan corruptas que ni siquiera debería haberlas. Y el actual registrador le preguntaron, oiga doctor, ¿por qué se dice que en Colombia se roban las elecciones? Y el actual registrador dijo, pues porque se las roban. Y ese tipo de cosas no generaron ningún, digamos, debate en la vida nacional. Y este proyecto de ley no mueve un dedo en contra de la corrupción del sistema electoral. En Colombia se seguirán robando las elecciones antes de votar, a la hora de votar y después de votar, como dijo ese procurador que acabo de señalar. Esta reforma tampoco va a afectar de fondo el problema grave de la justicia colombiana, que es en lo fundamental un problema de que el ciudadano no tiene cumplida y pronta justicia. El problema más grave del sistema de justicia colombiano, además por supuesto de los hechos escandalosos de las corruptelas en las altas cortes, es que la gente no tiene justicia. Los procesos no se adelantan como se deberían adelantar, los fallos no aparecen cuando debían aparecer. O sea, la gente de a pie, repito, no recibe la justicia que debería recibir. Y en este sentido, este proyecto no apunta a atender de ninguna manera esa realidad que, repito, afecta al ciudadano raso. Entonces este es un proyecto que al final lo que hace es una serie de reacomodos en la cúspide del poder, allá, en las altas esferas, en los pleitos entre quienes han mangoneado a Colombia, pero que no tienen nada que ver con lo que pasa con el común de los ciudadanos. Es un proyecto que, por ejemplo, le da más gabelas a los congresistas colombianos, más todavía.
además de las muchas que ellas tienen, les da la posibilidad de, como ya se dijo aquí, dejar tirados los cargos para irse al Ejecutivo a seguir disfrutando de las mieles del poder. Le llamo la atención a los jueces de la República. Le pido el favor a los senadores que hagan silencio para oír la intervención del senador Jorge Robledo. Senador Roy Barreras, usted... Yo le pediría a los colegas, senador Barreras, senadores de la U, yo entiendo que ustedes no comparten lo que yo estoy diciendo, pero un mínimo de gentileza diría que por lo menos no deben hacer más ruido. Senador Roy Barreras, por favor. Siga, senador Robledo. Y entonces estaba yo diciendo, llamándole la atención a los jueces de la República, porque mucho me temo, o tengo mejor la certeza, de que en medio de esta reforma del equilibrio de poderes se va a aumentar la injerencia del Ejecutivo, por la vía del Legislativo, la injerencia en la parte disciplinar de los jueces de la República. Y aquí por lo menos en la teoría se dice que este país sustenta su escasa democracia en la idea de la separación de los poderes y se aumenta la injerencia. Senador Roy Barreras, yo le pido el favor de que seamos respetuosos. No hay derecho a lo que están haciendo. Se pueden salir al salón de apoyo, pero tampoco. Es que se le agota la paciencia a cualquiera, ¿no? Siga, senador Robledo. Es la cuarta vez que mencionamos el asunto. Y estaba yo diciendo entonces que los jueces de la República y los colombianos todos debemos mirar con lupa ese artículo que a mi juicio aumenta la injerencia del Poder Ejecutivo por la vía del Legislativo y por otras decisiones que no tengo tiempo para detallar aquí, sobre la disciplina sobre los jueces, es decir, sobre la sobrevivencia misma de los jueces, y ese es un tema que se debería mirar con toda precaución y sobre el cual llamamos la atención. La otra parte importante que tiene esta reforma y que se ha mencionado mucho, tiene que ver con qué hacer con la llamada comisión de acusaciones o de absoluciones, que irrita tanto a Colombia porque todos sabemos que allí lo que hay es una situación mediante la cual se le garantiza la impunidad a todos los que pasan por allí, empezando desde el presidente de la República, altos magistraturas, etcétera, etcétera, y a eso se le dedicó un tiempo grande, En este sentido señalemos que el Polo no se opone a la idea de que esa comisión de aforados separe de manera tajante el juzgamiento en política del juzgamiento en derecho, para utilizar esa figura, porque lo que hay en la comisión de acusaciones es juzgamiento en política y eso es la negación del juzgamiento en derecho. Entonces la idea de que sea la Corte Suprema de Justicia la que termine actuando en ciertos procesos a que sean enviados por esa comisión de aforados es una idea que el Polo puede compartir. Pero esto nos lleva a otra situación, y es que ya queda claro para la opinión pública, porque no estaba claro, que en Colombia hoy lo que hay es un juzgamiento en política, que es la impunidad por definición. Entonces, aquí puede aparecer un debate, es bueno, a quienes le van a mantener el juzgamiento en política, no en derecho, sino en política. Y como viene la reforma, se le mantiene al presidente de la República, que es un asunto, digamos, que dentro de la técnica de estas cosas puede tener, digamos, un sentido comprensivo, para llamarlo así. Pero se le introduce esa misma figura del juzgamiento en política, es decir, de la impunidad, al señor vicepresidente de la República. Y entonces aquí se aparece un gran debate, porque yo repito, el juzgamiento en política es la impunidad. O sea, un presidente de la República, cualquiera que sea juzgado en política, solo tendrá un fallo en contra si pierde las mayorías en el Congreso. De otra manera no podrá aparecer un fallo en contra. Y entonces, repito, en la lógica de la presidencia eso podría mirarse, pero yo sí me hago una pregunta, ¿y por qué para el vicepresidente? ¿Y por qué para el vicepresidente cuando además en los debates, y en eso el Polo Democrático expresó todo su desacuerdo con los puntos de vista de la Unidad Nacional y del Centro Democrático, en el sentido de la inhabilidad para el vicepresidente, reducírsela hace un año, con el argumento de que es que ese era un funcionario más.
Bueno, esa puede ser una tesis de que ese es un funcionario parecido a un ministro y que en ese sentido la inhabilidad que le pusieron es suficiente. Pero el problema es que uno en la vida tiene que ser coherente. Entonces tiene que usar la misma vara para medir las distintas circunstancias. Y resulta que ese funcionario común y corriente, cuando se tiene que ver con si va a gozar de la impunidad en los procesos de la que goza el presidente de la República, ya ahí no es un ciudadano o un funcionario de alto nivel común y corriente, sino que se vuelve un funcionario especial. Entonces yo sí les pido que me hagan este debate de la coherencia. ¿Por qué se utilizan varas para medir diferentes entre el vicepresidente a la hora de las inhabilidades y a la hora de las impunidades, llamémoslas así? Y más cuando el vicepresidente en Colombia es un funcionario al cual le asigna las funciones como se le antoje el presidente de la República. O sea, el vicepresidente en Colombia no es un funcionario que está sentado en... Un minuto más para que termine, senador Robledo. Para que el presidente desaparezca y mientras tanto no hace nada. Aquí tenemos un vicepresidente que está definiendo hoy y mañana podría ser más todavía, contratación por 50 billones de pesos y sumas de ese corte y le garantizan la impunidad absoluta. Termina siendo más impune incluso que el propio presidente de la República, cuyas funciones están reglamentadas por la ley y de manera mucho más precisa que lo que sucede. Y entonces me dicen, no, pero es que además no se debe legislar en nombre propio. No nos echemos cuentos, todas las legislaciones son en nombre propio, o es que aquí no está cada uno haciendo cuentas de cómo le va para saber qué termina decidiendo. Y este es un artículo diseñado usando varas distintas para medir, para beneficiar al doctor Germán Vargas Lleras, que es el vicepresidente y que es el que está definiendo contrataciones de ese calibre. Agregar además que este asunto, resuélvase como se resuelva, no va a resolver todos estos horrores de los altos niveles de la cúpula del Estado, porque es que buena parte de todos los problemas de las altas cortes y tantas cosas que vemos está en el ADN de la política nacional. Este no es un problema de que le falte una norma, no, aquí lo que falta es una actitud moral, ética, una idea distinta de la política, la idea de que en política no todo vale, sino que hay unos límites, y mientras eso no se modifique, aquí no hay norma que sea capaz de corregir esa realidad de la que estamos hablando. Luego, que los colombianos tampoco se hagan ilusiones que con este articulado va a desaparecer la impunidad que nos avergüenza de tantas maneras. Dos cosas más, señor presidente, que le interesan. Un minuto más para el senador Robledo. Cosas más que le interesan mucho al polo. Hay dos artículos del sistema electoral contra el polo, dirigidos contra el polo, y de eso acuso al presidente Juan Manuel Santos y a los partidos todos que lo están respaldando, y en esto creo que el polo está solo. Y tiene que ver primero con reducir el número de curules de la circunscripción nacional. Eso es aumentar las ventajas de las fuerzas que hacen política a partir del usufructo del poder del Estado, donde no se encuentra el polo democrático alternativo. Y el segundo, más grave aún, la lista cerrada. El polo está canso de decir que la lista cerrada es una agresión contra este partido, que es una medida que apunta a destruir a esta organización política y que es falso, que combata la corrupción. Eso no es cierto, esa mentira no se le puede seguir diciendo a los colombianos. Partido que quiera cerrar sus listas, que las cierre, pero ¿por qué nos van a obligar a los demás a una actitud como esa? Como están hoy las cosas, están bien, cada uno hace lo que quiera. Y si en un partido, cualquiera X, hay 10 indeseables que los avergüenzan ante la opinión pública, lo único que sucede al cerrar las listas es que esos indeseables queden escondidos detrás de algún figurón. Entonces el polo deja constancia nuevamente, el único partido de oposición al régimen en Colombia, y hay una especie de manguala de las grandes fuerzas de este Congreso para aprobar una norma restrictiva, innecesaria en lo que tiene que ver con criterios democráticos y que atenta en materia gravísima contra la estabilidad de nuestra organización. Este es el último argumento que doy para señalar que el polo votará este articulado, este proyecto en contra, según lo he expresado. Muchas gracias, señor presidente. A usted, senador, tiene el uso de la palabra.